Saludos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo que publicamos todos los viernes. En esta oportunidad vamos a analizar lo que ha sido noticia esta semana, la escogencia de 15 rectores del Consejo Nacional Electoral, quienes pues deberán ser quienes convoquen las próximas elecciones. Por lo menos en este año deben realizarse las elecciones regionales y las elecciones municipales, y para analizar lo que significa este nuevo CNE, donde de hecho hay dos rectores principales que se identifican con la oposición, tenemos con nosotros al politólogo Nickmer Evans, quien además es director del portal de noticias Punto de Corte y es fundador del movimiento Democracia e Inclusión. Nickmer Evans también ha pertenecido al MBR y pertenecía en el pasado al Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos en este foro interactivo. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. El día martes se escogieron a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué análisis hace de este nuevo CNE? Mira, lo primero que hay que entender es que en medio de un sistema represivo, opresor, totalitario, los derechos se disputan y se conquistan. No solamente en democracia es que se disputan los derechos y se ejercen también en medio de dictaduras. Es por eso que el resultado de un proceso de negociación para que dentro de la constitución de este nuevo CNE, en el marco de una Asamblea Nacional que tiene un origen ilegítimo, tal como lo tiene prácticamente todo el sistema que en este momento predomina en el país, pero que sin embargo ya ha sido producto de un proceso de negociación y que haya dos representantes reconocidamente activos desde el punto de vista de la diferenciación ante el sistema político imperante, creo que le permite generar por lo menos algún tipo de esperanza en función de recobrar el escenario electoral. Creo que la designación tanto de Picón como de Enrique Márquez es un paso favorable para la posibilidad de iniciar un proceso de conquistas en relación con condiciones electorales para que gran parte de la oposición venezolana pueda nuevamente colocar en el tablero el escenario electoral como uno de los elementos que debe activar de manera permanente, igual que la lucha, que la movilización en la calle, para poder destrabar el juego político y reconquistar la democracia en el país. Por eso creo que es un buen mensaje, un buen mensaje que no reoxigena a quienes están en el poder, sino que le da una extraordinaria oportunidad a los venezolanos de seguir luchando por sus derechos y de poder reorganizarse en función de distanciarse de la nada, Ana, porque lamentablemente en este momento lo otro era la nada, lo otro era seguir escribiendo por Twitter y en las redes sociales y seguir vociferando la necesidad de una democracia sin poder tener un motivador, un elemento motivador, un elemento activador de la movilización social para la organización en función de poder reconquistar el Estado de Derecho en Venezuela. Ahí, inmediatamente cuando se anunciaron estas nuevas autoridades, ese sector al que usted se refiere, específicamente el de Juan Guaidó y el denominado G4, se pronunció y dijo que era un CNE impuesto, que en palabras más, palabras menos, no lo iban a aceptar y esperaban una mediación, incluso internacional, para que existieran elecciones libres. ¿Cómo analiza usted, digamos, ese discurso de Juan Guaidó? Porque se habla mucho de que este nuevo CNE se hizo como parte de una negociación política. Incluso hay quienes afirman que parte de ese G4 que han manifestado abiertamente su interés en participar en unas elecciones, como Américo de Gracia o el mismo Henry Ramos Aluc o Carlos Ocariz, por allí también se decía de una fracción de Primero Justicia, estuvieron en medio de una aparente negociación en donde también intervino quizás Noruega. ¿Cómo queda ese discurso de Juan Guaidó ante esto? O sea, ¿ellos no fueron invitados o cómo
¿Cómo se Claro, a podría ver, analizar? lo primero es que no puedo certificar los nombres que estuvieron en el proceso de negociación, pero sí te puedo decir que hubo un proceso de mediación de Noruega por parte de un sector de la oposición junto a un sector de quienes ejercen el poder en Venezuela, y que el nombramiento de este CNE es producto precisamente de ese ejercicio, un ejercicio que se hizo de manera discreta. Ojo, todo el mundo lo sabía, o sea, era Vox Populi el hecho de que había algún tipo de mediación. Lo que no fue público fue el proceso ni el detalle de cómo se logró. Lo sabremos en algún momento, seguramente, pero creo que es un avance. O sea, el resultado habla por sí mismo. Cuando los resultados hablan por sí mismos, es difícil tratar de buscar muchas explicaciones en el procedimiento. Y creo que eso es un avance importante que creo muy injusto por parte de un sector de la oposición no reconocer. De hecho, exactamente esto mismo era lo que se estaba intentando hacer desde la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó hace, no recuerdo hace cuántos meses, hace más de un año. O sea, se montó una comisión mixta reconocida por esta misma Asamblea Nacional, y lamentablemente eso no fructiferó porque se hizo demasiado, creo que primero se hizo demasiado público y segundo, se cometieron muchos errores en la formulación de la estrategia de negociación. Ahora, hoy se logra exactamente lo mismo, pero los actores de negociación fueron distintos y las instancias fueron distintas. Juguemos por los resultados. Creo que nos debemos dar la oportunidad de jugar por los resultados y no solamente por los procedimientos. Y creo que ante una ruta incierta, ante un camino que no tiene ningún tipo de claridad, ante esa proclama de elecciones libres, pero no decir cómo, el hecho de que haya unos pasos previos y se logre la colocación de dos compañeros intachables desde el punto de vista de su trayectoria profesional en relación a la posibilidad de formar parte del Consejo Nacional Electoral, como un logro que sea un piso que nos permita ir escalando en relación con la conquista de nuevas victorias desde el punto de vista electoral para lograr recobrar algo de esperanza en ese sentido, creo que es algo absolutamente favorable. Tenemos que tomar en cuenta, Ana, que la oposición venezolana decidió no participar en los dos últimos procesos electorales porque efectivamente las condiciones eran absolutamente adversas. Pero hoy, después del resultado de negociación de ayer, algo cambió. No es lo mismo. No es que cambiaron todas las condiciones y ya vamos de una vez a elecciones todos. No, es que existe una condición que permite aspirar a que haya una modificación de esas condiciones, avanzar en ese sentido y que podamos sumar esfuerzos hacia la participación de unas elecciones regionales. Y en el caso de la organización que yo represento, que es el Movimiento Democracia e Inclusión, tenemos desde octubre del año pasado hablando de la necesidad de la activación del referéndum revocatorio como un mecanismo realmente definitivo que nos orienta hacia el cese de la dictadura. O sea, es el paso previo a lo que algunos llaman cese de la usurpación. No vamos a llegar directamente a elecciones libres si no logramos avanzar en determinados aspectos desde el punto de vista de los procesos de negociación y movilización social para lograr objetivos concretos. Porque el otro mito, que es el hecho de que un ejército extranjero venga a resolvernos el problema, creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que lo tengamos claro, no va a suceder. Señor Evans, ¿cómo hacer para que estos dos rectores principales de oposición, que es Roberto Picón y que también es Enrique Márquez, y dos suplentes que se identifican como León Arizmendi y también Francisco Martínez, que es digamos, expresidente de Fede Cámara? Se habla también de Griselda Colina, pero ella sí la colocan como totalmente neutral, porque representa una ONG. ¿Cómo hacer para que estos rectores que, digamos, los están colocando como del ala de la oposición, no sean simplemente rectores decorativos dentro del CNE? Con la activa movilización de la sociedad civil en apoyo a la lucha por condiciones electorales. Ellos solos no van a poder hacer nada. Si no tiene a un sector de la población, en el sector social, político, económico, que se movilice, que activamente genere posturas en función de favorecer
no a la postura de estos rectores, sino de favorecer la lucha por condiciones y la lucha por la defensa de derechos activamente elaborados para destrabar el juego por la vía electoral. Creo que si eso no lo entendemos y pensamos que algún sector de la oposición piensa que, bueno, vamos a ver si ellos van a poder, vamos a dejarlos solos a ver si ellos pueden, pues evidentemente que estamos jugando el fracaso. Todo el que haga eso está jugando el fracaso. Por lo tanto, creo que no solamente las demostraciones de apoyo que puedan existir en este momento, sino la movilización y el inicio de acciones contundentes para seguir avanzando en lo que va a ser la designación de la Junta Nacional Electoral, las juntas regionales. Quizás ya para cuando salga el foro están designadas la Junta Nacional, pero las juntas regionales son claves, son determinantes. No solamente son los miembros principales del CNE, sino aquellos que operan en cada uno de los estados y municipios. Y si no nos movilizamos en cada uno de estos espacios geográficos para poder exigir que haya transparencia y que haya equilibrio o un parcial equilibrio en la designación de quienes van a estar encargados de esta área, pues muy poco vamos a poder lograr. Tenemos que tener claro algo, Ana, y yo voy a insistir con lo que inicié. Los derechos están en la Constitución. Los derechos no nos los quita una dictadura o nos los da una democracia. Los derechos son algo que nos hemos ganado, por lo menos en plasmarlo en un documento como la Constitución, y que se conquistan en la calle de manera permanente, tanto en democracia como en dictadura. O sea, si nosotros no peleamos por los derechos que hemos conquistado desde el punto de vista formal, pues lamentablemente estaríamos entregando el derecho de poder avanzar en el restablecimiento del orden democrático en el país. Quisiera seguir analizando con usted, por ejemplo, los rectores. Se habla mucho de que Roberto Picón era, digamos, un candidato de Enrique Capriles o de Stanley González. ¿Cómo se evalúa él? La organización civil Súmate, pues no lo considera con ninguna afiliación o vinculación política, porque si bien él era asesor electoral de la MUD, esto ya es un partido que no existe. Roberto tiene una trayectoria impecable desde el punto de vista técnico, electoral, profesional, y además fue preso político. Tenemos que recordar que él fue preso político. Creo que eso habla, o sea, ya solamente eso habla claramente de quién es Roberto Picón. Creo que dudar de él por parte de algún sector sería verdaderamente lamentable. Hasta hace poco Roberto Picón era parte del equipo asesor de Juan Guaidó. Y entiendo además que sigue manteniendo relaciones con el equipo de Juan Guaidó, pero quizás la decisión de participar no fue consensuada. Sin embargo, insisto, no es solamente personalizar a cada uno de ellos, sino es entender en su conjunto que ellos fueron un resultado de un proceso de negociación con mediación internacional, todo lo que habíamos dicho que era necesario para poder constituir un CNE que no iba a ser imposible que fuese totalmente equilibrado a una dictadura, pero que sin embargo, si revisamos la constitución de los miembros del de los CNE, desde que Chávez llegó hasta este momento, creo que ha sido un solo CNE el que había logrado tener la proporción 3-2, uno solo, y al principio de la gestión de Chávez. O sea, ya después de eso, la hegemonía por parte del chavismo en el control del organismo, incluso en proporciones 4-1, no impidió que la oposición participara electoralmente en otros momentos. Sabemos que en las últimas dos designaciones del CNE no era ni siquiera 4-1, era 5-0, prácticamente 5-0. O había mucho cuestionamiento a la representatividad de la oposición. Hoy creo que tanto Márquez como Picón son claramente representantes de un sector que, aunque no son partidistas, claramente responden a una composición de orientación política que no tiene nada que ver con quien está en el poder. Usted habla de que no hay que digamos que hablar de cada uno de ellos, pero considero que es importante por lo menos saber, usted que quizás estuvo dentro de las bases del PSV, que es analista político y que sabe cómo dentro del mismo PSV hay también una especie de fractura. Bueno, lo vemos con los partidos de izquierda. ¿Cómo cree que
La gente del oficialismo, la gente del PSV, de los mismos partidos de izquierda, vieron esta designación de estos rectores del CNE, considerando que, repite, una Tania D'Amelio es ratificada por cuarta vez como rectora del CNE, y también un Carlos Quintero, un ex militar retirado, que habla mucho del poder que él tenía dentro del CNE por quizás estar encargado de lo que era el manejo del software o de las máquinas, y decían, incluso hay comentarios que dicen que él tenía tanto poder como la misma Tibisay Lucena. ¿Están conformes los mismos chavistas con esta designación? No se escuchó quizás un Elvis Amoroso que se nombraba mucho. Mira, Ana, el resultado y la postergación de la decisión de los miembros del CNE, porque esta decisión se postergó varias veces, es producto concreto de las diferencias profundas y las fisuras que existen dentro del chavimadurismo. Por supuesto que dentro del chavimadurismo no hay conformidad con el nombramiento del CNE, y que haya dos miembros claramente que no son parte de su estructura ni de su interés y que han sido postulados por la sociedad civil y las academias, pues sin duda alguna que le afecta muchísimo en relación a la demostración de debilidad que en este momento ofrenda el gobierno de Maduro, en el hecho de tener que admitir que para que se haga algún tipo de aceptabilidad y de incremento de participación electoral han tenido que ceder claramente no solamente a tratar de convencer a la gente de votar, sino que haya incidencia real en la pulcritud de los resultados, cosa que no había sucedido en los dos últimos procesos electorales. Creo que eso también tiene que ser parte del insumo de análisis de los sectores de oposición que no proponen nada, sino que lo único que dicen es que nada sirve, ¿no? Este sector nihilista de la oposición que lamentablemente se ha ido alimentando producto de una dirigencia política de dirigentes negativos. No son muchos, afortunadamente, pero sí afectan en relación con la construcción de matrices de opinión y afectan anímicamente al venezolano, derrumbando cualquier tipo de esperanza. Cuando vemos al chavismo claudicar en la posibilidad de la constitución de un CNE en donde ellos pierdan hegemonía, sin duda alguna que estamos avanzando. No es lo que queremos, porque al final lo que queremos es un país en donde la gente pueda vivir de su salario, en donde la gente pueda decidir con su voto de manera firme y democrática, pero que se recobre el hecho de la posibilidad de que haya dos miembros del CNE, que durante muchos años no existía esa condición para poder afrontar nuevos retos electorales, es evidencia de que el hervidero que hubo a lo interno del seno del chavismo, el chavimadurismo, fue terrible, y que las consecuencias de eso podrían ser aún mayor. Maduro tuvo que incorporar a Alexis Corredor, que es una ficha instrumental de él dentro del CNE, porque aún a pesar de que Tania D'Amelio fungía de alguna u otra manera como esta ficha, el agotamiento de esta figura y el incremento de desconfianza en relación a la posibilidad de que respondieran netamente a los intereses de Maduro hace que coloquen otro rector que garantiza el interés absoluto de Maduro en relación con las cosas que se desarrollan dentro del CNE, pero además también necesitas incorporar a alguien que tenga algún tipo de mesura en relación con un proceso de negociación, porque ahora lo que suceda dentro del CNE va a ser disputado, va a ser debatido, y aun cuando ellos tengan una mayoría aparente hasta ahora, habrá que ver en el proceso, sin embargo el hecho de que haya dos rectores, sin duda alguna que va a determinar de manera importante no solamente la dinámica interna del Consejo Nacional Electoral, sino la información a la que acceda la población en general. ¿Para qué más le sirve este CNE a Nicolás Maduro? Porque vamos a estar claros, desde el 2017 se vienen haciendo acá en Venezuela elecciones cuestionadas donde la mayoría de la población electoral no acude a participar porque en ese momento no confiaba ni en las autoridades ni en los resultados de esas elecciones, considerando que no se respetaban, en el sentido de que ganaba algún alcalde o algún gobernador opositor y colocaban un protector del Estado. ¿Qué más pretende Nicolás Maduro con esto? Se habla mucho de que pretende que levanten quizás algunas sanciones.
Mira, está muy claro que no hay puntada sideral hecha por el madurismo, ¿no? Creo que ha quedado claro en el transcurso de los últimos años. Por supuesto, ellos están buscando la posibilidad de que haya un refrescamiento de su imagen en el contexto internacional y que esto le permita generar procesos de negociación, especialmente en el tema de la sanción. Dependerá mucho del gobierno de los Estados Unidos comprender algo, que no es la suspensión o la eliminación de las sanciones, sino que es la flexibilización de las mismas o la posibilidad de la flexibilización de las mismas, lo que ha permitido avanzar en relación a nuevas conquistas en derechos recobrados dentro del país a favor de la población venezolana. Creo que si tenemos claro eso, es posible avanzar en un proceso de negociación en donde nosotros no terminamos chupándonos el dedo y ellos no terminan conquistando lo que realmente quieren, que es preservar el control de la hegemonía. El hecho de que haya una negociación de este tipo y se dé este resultado genera resquebrajamientos internos y la oposición debe asumir la postura de profundizar esos resquebrajamientos en función del bienestar de la gente. Y si por la búsqueda de flexibilización de sanciones ellos van cediendo derechos democráticos para ir nosotros avanzando en la posibilidad de la movilización de la mayoría, bienvenido sea eso siempre y cuando se maneje de manera adecuada y articulada. Creo que aquí el nuevo factor que queda por determinar es quién puede convocar a una nueva unidad dentro de la oposición venezolana. Porque hasta ahora los esfuerzos de unidad no han tenido resultados. Han sido buenos esfuerzos, pero no han dado resultados. Yo creo profundamente en la necesidad de que se emerja nuevos liderazgos dentro de la oposición. Creo que quienes tienen ahorita liderazgo en la oposición también deben revisar sus posturas y aportar en este sentido. Creo que ha habido aportes por parte de algunos sectores, incluso del mismo entorno de Guaidó, que tiene que ser revisado por él. Y creo que también el G4 y la plataforma que se ha convocado de unidad tiene que revisar los métodos para poder reconectarse con la gente, que es fundamental, porque la gente también está pidiendo ser copartícipe de la resolución del problema. No quiere que otro venga a resolver el problema, y eso creo que es muy característico de Venezuela. Sí, eso le iba a preguntar, ¿un Estados Unidos o una Unión Europea, la misma ONU, estarían de acuerdo con esta negociación para elegir a este CNE? Y lo digo porque son organismos internacionales, países que siguen reconociendo a Juan Guaidó como el principal líder de la oposición y no le han quitado el apoyo, a pesar de que, bueno, venció el periodo parlamentario el 5 de enero de este año. Ana, vi ayer con sorpresa el pronunciamiento de la OEA de manera muy tajante y me preguntaba y nos conversábamos dentro del equipo del Movimiento de Democracia e Inclusión, bueno, ¿será que la OEA al no tener ningún ápice de reconocimiento de avance en relación con la designación del CNE, ¿será que ya tiene listas las tropas desde el TIAR para venir a resolver el problema en el país? Porque es lo que te decía hace un rato, hay un sector que no propone nada y que solamente dispara en contra de cualquier tipo de avance que logren otros sectores. Bueno, eso lo hemos vivido desde el Movimiento de Democracia e Inclusión, desde que estamos proponiendo el referéndum revocatorio. Sin embargo, cada vez avanza mucho más la aceptación y la posibilidad de la presentación pública dentro de poco de un comité promotor nacional del referéndum revocatorio. Creo que lo que debemos hacer más bien es estimular y aupar a quienes están haciendo cosas. Aquellos que no están de acuerdo con lo que hacen, que hagan una cosa distinta, pero que siempre al final empujemos hacia un mismo sentido, que es recobrar la democracia en el país. Lo ideal es que nos pongamos de acuerdo. Y creo que eso es un ejercicio que tenemos que estar practicando permanentemente en comunicación entre todos los sectores, indiferentemente de que haya diferencias de método para poder lograr el objetivo. Yo quería preguntarle también por el hecho de si esta postura de Juan Guaidó y del denominado G4 está generando más fracturas al interno de la oposición. ¿Se está configurando en el país una nueva oposición?
Mira, creo que generalizar es un error. Creo que incluso no es el G4, son sectores del G4. Creo que no solamente, que no es Juan Guaidó, sino el entorno que incide en las posturas de Juan Guaidó, creo que en este momento se encuentran en una postura un poco desconectada de la posibilidad de plantear soluciones concretas. No hay capacidad de poder en este momento por parte de ese sector no ha habido posturas más allá de la ruta que se planteó y que ha pasado un tiempo para poder ser eficiente en ese sentido. Mi convocatoria es a que primero se sincere el G4, porque dentro del G4 hay gente que está aplaudiendo la designación y que apoyó la designación de estos compañeros en el CNE. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es una revisión sincera de este G4. Segundo, la postura de hegemonía que ha practicado el G4 dentro de la oposición, creo que también está llegando a una etapa clara de revisión. Y creo que el gobierno de los Estados Unidos también debería revisar la postura de apoyo incondicional al G4, que lamentablemente hoy queda en entredicho, porque sí, en Venezuela hay más oposición que el G4, porque la oposición en Venezuela es mayoritariamente, es mayoría fuera del G4, y creo que hay una recomposición de fuerzas en la oposición venezolana que está logrando tener mayor conexión con la gente en los sectores populares y que está traduciendo, además que viene de los sectores populares, que creo que es lo más importante, porque eso de tener conexión parece que es que vienes de Marte y ahora tienes conexión con él. Es que ahora la oposición venezolana está emergiendo de sectores populares y está teniendo una visión distinta a la de las cúpulas de la oposición que se habían inquistado en los últimos tiempos y que aunque habían intentado de manera razonable avanzar en la resolución del problema, sin embargo hoy no le están dando ningún tipo de mensaje alentador ni de esperanza a la población venezolana. Señor Evans, usted habla de la necesidad de plantearse un referéndum revocatorio para el presidente Nicolás Maduro. En la historia de la oposición, esto ha sido un viacrucis, convocar una especie de referéndum revocatorio en el país. ¿Cómo hacerlo en este momento cuando, bueno, ya la población tiene tantos años, la gran mayoría, por lo menos el 70%, sin ir a votar? Mira, lo primero es entender, es la tercera vez que te lo comento, pero ahora específicamente en el caso del referéndum revocatorio, eso es un derecho que está en la Constitución. Las experiencias anteriores se aprenden, pero no porque hayas cometido errores en las experiencias anteriores no vas a volver a intentar desarrollar un derecho. O sea, no porque te maltraten una vez y hayas denunciado y no hayan metido preso al que te maltrató y hayas vuelto a denunciar y no lo hayan metido preso, no quiere decir que en el tercer, cuarto o quinto maltrato no vas a dejar de insistir en denunciar, porque en algún momento es posible que al final la justicia opere. Creo que esto es un ejemplo superfluo que puede aplicarse claramente en la necesidad de la aplicación de un derecho. O vamos a ponerlo un poco más en clase media, no porque tú intentes de aplicar a una visa gringa y te digan que no vas a volver a intentarlo el año que viene o el otro año o el otro año. O sea, creo que el referéndum revocatorio es un derecho inminente, es un mecanismo que acelera la posibilidad de salir de la crisis, es el mecanismo más cercano, más próximo a activar dentro de la Constitución. Lo otro es apostar a unas elecciones presidenciales en el 2024. Bueno, y digo yo, está bien, qué bueno que hay sectores de la oposición que están pidiendo elecciones libres. ¿Será que las elecciones libres son las elecciones presidenciales en el 2024 y no son capaces de ver claramente que estamos a días de poder activar el referéndum revocatorio? Porque le hace además bien lo siguiente. Maduro, dentro de su legitimidad, o sea, dentro de la construcción de su legitimidad, se juramentó el 24 de mayo del 2018 como presidente ante la Asamblea Nacional Constituyente. Usted no reconocerá la Asamblea Nacional Constituyente, yo no la reconocí, yo no fui a votar, pero él sí la reconoció, él la creó y sobre eso se juramentó.
Eso quiere decir que la mitad del periodo, los 3 años, se cumple el 24 de mayo de este año. Y nosotros tenemos el derecho de activar un referéndum revocatorio. Que las circunstancias de la oposición en este momento no están dadas totalmente para activarla, pero bueno, pero hay un sector de la oposición que está dispuesto a tratar de empujar para generar conciencia en función de la activación de este cronograma. ¿Vamos a criticar porque lo hagan? Pues me parece que sería verdaderamente absurdo. Veremos si tienen resultados. Si no tenemos resultados, los que estamos tratando de activar el referéndum revocatorio, nos sumaremos a las nuevas estrategias. Ahora, imagínate tú, Ana, unas elecciones a gobernadores y alcaldes, en donde podamos, a pesar de las adversidades, conquistar unas 6, 8 gobernaciones o 10, y en donde pasemos a tener unas 100 alcaldías, 150 alcaldías, y que inmediatamente haya una activación de un referéndum revocatorio. No hay protector que le pongan a un gobernador o a un alcalde recién electo que pueda frenar la capacidad que tenga este gobernador o alcalde de movilizar y acumular fuerzas hacia un referéndum revocatorio. Y los que perdieron van a tener que tener un gran compromiso, o los que no se han reconocido sus victorias, porque estoy convencido que si tuviésemos 100% de las condiciones, el chavimadurismo no ganará absolutamente nada. Pero a quienes se le arrebate la victoria no van a mantener la fuerza de movilización para empujar hacia un referéndum revocatorio. Y sería en muy pocos meses después de las elecciones regionales y de alcaldías. Eso quiere decir que podría ser un extraordinario envión para poder tener una ruta que permita una salida a un corto plazo de esta crisis, pero bien pensada, bien analizada y en donde todos vamos a participar. Señor Evans, las últimas preguntas, fíjese, habla usted de la necesidad de crear condiciones, incluso señalaba la necesidad de movilizarse para exigir que se respete la Constitución en la convocatoria de unas nuevas elecciones, pero resulta que acá hay denuncias de que el gobierno respeta constantemente la Constitución. Aquí hay denuncias y hay informes, amplios informes que dicen que este sistema de gobierno viola los derechos humanos y sistemáticamente desde el 2014 ha cometido delitos de lesa humanidad. Y comenzando este año, digamos que se está atacando a esta disidencia democrática que representan las ONG o algunos periodistas independientes. ¿Cómo comprender que por un lado se establece un CNE con cierto equilibrio, por lo menos con una representación importante de la oposición, y por el otro se sigue este patrón de violación a la Constitución y a los derechos fundamentales de los ciudadanos? Bueno, Ana, yo estuve preso en el DG5 durante 55 días. Yo fui preso político y no me fui del país. Estamos aquí muchos todavía luchando contra una dictadura. Es que algunas veces parece que la herramienta de análisis para comprender la realidad del país aplica o desaplica según la conveniencia de la racionalidad o el interés o el objetivo final. O sea, una dictadura en el siglo XXI trata de aparentar ser democrática y cede en algunos aspectos y reprime y hace fuerza en otros. Estamos confrontándonos ante una dictadura. Si nosotros entendemos eso y vemos cómo logramos con la presión internacional de apoyo que esta gente pueda ir cediendo en los aspectos que realmente queremos ceder y no en lo que ellos quieren ceder, entonces creo que podríamos avanzar mucho más y de manera mucho más concreta en la consolidación de una oposición mucho más eficiente en sus resultados. O sea, ellos van a seguir reprimiendo, ellos van a seguir persiguiendo políticamente. Yo hoy, por hablar contigo, me estoy exponiendo que me vuelvan a meter preso. Ahora, tendremos que ser lo suficientemente estratégicos e inteligentes para poder avanzar en lo que sabemos que nos va a beneficiar en conjunto, en lo que sabemos que le generamos profunda contradicción y sobre eso poder tener resultados verdaderamente concretos. Ellos no van a dejar de ser lo que son hasta que los saquemos. Y la única manera de sacarlos, por ahora, porque yo no tengo armas, no tengo ejércitos, no tengo Altiar, no tengo los cascos azules, lo único que te puedo decir es que lo único que tenemos en la mano, los que nos hemos quedado, es la fuerza necesaria para poder seguir empujando hacia un mismo sentido y generar unidad en ese sentido. Y los que están afuera, en la necesidad de apoyarnos y no
de afectarnos o criticar a los que estamos adentro, destruyendo lo que estamos intentando avanzar. Hoy, lo que se ha logrado con el CNE es un avance, pero también lo que se logró con el reconocimiento del asesinato de Pernalete, con el caso del capitán Arévalo, con el compañero concejal de Primero Justicia, que lo lanzaron del SEBIN. Creo que muy a pesar de que sea para que ellos se laven la cara ante la Corte Penal Internacional, no deja de ser un reconocimiento producto de la presión social. Entonces sí podemos lograr cosas. En los últimos meses hemos logrado que ellos reconozcan que son unos asesinos y que tengan, y además que los que torturan tengan que verse la cara diciendo: esta gente no me protege, no me va a proteger porque cuando me tenga que entregar me van a entregar. Entonces hoy tú crees que quienes torturan y quienes violan derechos humanos no se la van a pensar 2 o 3 veces más porque estos los están entregando, por lo menos en la opinión pública. Y ahora, en un proceso de negociación de 5 miembros principales, 2 son de oposición, y cuando ellos se sentían en un absoluto avance hegemónico por parte del socialismo del siglo XXI, hoy ellos retroceden y tienen que reconocer que tienen que ceder una parte, porque la única manera de poder tener algo de legitimación internacional, que es lo que están buscando, deben ceder ante la oposición que está avanzando y que quiere lograr avances concretos hacia el destrave del juego. Bueno, yo creo que sin ser ingenuos tenemos que poner todas las piezas sobre la mesa y comprender que ha habido también avances en estos últimos tiempos, aún a pesar de que mañana vengan y nos metan presos a 5 o a 10 más, como seguramente va a pasar. Espero que no a mí, además. Ahora, ya finalizando, en cuestión de condiciones, ¿se debe ir a unas elecciones aún con 300 presos políticos en el país, con unos partidos que siguen inhabilitados y se crearon unos paralelos con directivas paralelas? Y también el hecho de que hay 5 millones de venezolanos que se han ido del país y que son votos duros quizás para la oposición. ¿Cómo lograr que esas 3 cosas sean tomadas en cuenta para un nuevo proceso electoral? Ana, tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle y seguir protestando, pararnos al frente de los CNE en todo el país y seguir generando presión. Ahora es que viene con fuerza la necesidad de protestar, porque efectivamente nosotros necesitamos que haya un proceso de desjudicialización de la expropiación de las tarjetas electorales. Tenemos que lograr que haya libertad de los presos políticos y tenemos que ponerlo como condición de este proceso de negociación. Y entiendo además que es parte de un proceso de negociación hacia las elecciones regionales. Usted quiere que la oposición termine de llegar a las elecciones regionales hasta el último día, pues libera a los presos políticos. Tenemos que presionar, pero sentados en una pataleta diciendo elecciones libres ya, liberan a los presos políticos sin hacer absolutamente más nada, sin sentarse con alguno de los sectores de ellos que están resquebrajados, sin tratar de presionar y generar y hacer que las condiciones internacionales sean un mecanismo de presión y de negociación para forzar que ellos tengan que ceder, pues evidentemente que con ese tipo de parálisis no vamos a lograr absolutamente nada sino una pataleta. Se habla también de un proyecto de ley del Estado comunal y de ciudades comunales que pretenden quizás reemplazar a las alcaldías o en cuanto a recursos y a las gobernaciones. ¿Qué piensa usted de esto? ¿También quedaría desmontado si se logra unas elecciones con condiciones? No, ellos van a avanzar en el desmontaje del Estado de Derecho. Van a seguir implosionando, que es lo mejor que saben hacer las instituciones del Estado, y creo que eso no nos tiene que sorprender. Lo que nos tiene es que llamar a prepararnos para constituir estructuras orgánicas desde los sectores populares, que sean autogobiernos de inclusión, que nos permitan resistir ante la destrucción de la institucionalidad que viene en puerta. Nadie está ocultando que ellos siguen avanzando. Y esa ley, sin duda alguna, creo que puede resistirse por 2 vías, por la presión social de generar que haya una postergación de ese debate, porque se vean interpelados ante la inviabilidad de la aprobación de la ley, o
creando estructuras sociales alternas que con base en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 70, se establezca una organización a través de asambleas de ciudadanos y ciudadanas para generar estructuras de autogobierno que resistan ante el desmantelamiento de las instituciones que ellos están avanzando, de las instituciones del Estado, tanto municipales como de gobierno. O sea, lo que tenemos que avanzar es en propuestas, Ana. Porque simplemente el salir y decir no queremos la ley no basta. Si ellos no nos ven en las comunidades organizadas y con capacidad de resistencia, ellos van a seguir avanzando. Y bueno, la última vez que vino Juan Guaidó a Barquisimeto, que fue el 1 de mayo, él decía que su lucha era por elecciones presidenciales y que había un factor determinante, convencer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es determinante, tener el apoyo de la Fuerza Armada para lograr quizás un cambio de gobierno, ahora desde las regionales y municipales. Claro que es determinante. El problema es cómo tú enamoras, ¿no? O sea, Guaidó tiene esa filosofía desde el primer día y nosotros apoyamos ese planteamiento. Sin duda alguna, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es determinante. Pero si tú intentaste dar un golpe militar y fracasaste, no lograste el objetivo, como el 30 de abril, has generado una serie de amnistías o de mecanismos para que se incorpore el sector de la Fuerza Armada, la posibilidad de un gobierno interino y no lo has logrado, tienes que cambiar de método, o sea, ya no resulta. O sea, aquí el llamado es a la capacidad de reflexión y de rectificación que tiene que haber en cuanto a resultados concretos. O sea, la idea esencial del planteamiento de la incorporación de la Fuerza Armada, sin duda alguna que es determinante. Pero tú sabes, Ana, cuándo se va a incorporar la Fuerza Armada a la posibilidad de recobrar la democracia. Cuando nosotros de manera unificada y en la calle forcemos la necesidad de que haya condiciones electorales e incluso si ellos llegan a hacer un gran fraude, demostrar que efectivamente ese es un fraude y poder además tener la contundencia para mantenernos en las calles movilizados. Cuando hay un verdadero motivo para una rebelión en este país, basado además en la defensa del derecho a la democracia, que se puede decir que se puede basar, entre otras cosas, de manera importante a través del voto, creo que la Fuerza Armada va a tener que ser interpelada y va a tener que definir su rol, o si no, por lo menos, va a tener que neutralizarse. Eso se ha intentado también, valga decir, pero hasta ahora no se ha logrado y no por ello hay que seguir intentando la posibilidad como en episodios claros en el mundo en las últimas décadas. Un ejemplo Bolivia, un ejemplo Chile, un ejemplo Brasil, un ejemplo España. Estamos hablando de los procesos de transición que se han generado en el mundo, en donde han sido determinantes procesos electorales o para reconocer sus resultados o para defender sus resultados. Muchas gracias al politólogo Nickmer Evans por acompañarnos en este foro interactivo publicado este viernes. Será hasta una próxima entrega. Gracias por su análisis. Gracias a ti, Ana. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, agradecidos. Será hasta el próximo viernes.